8:36 de la mañana, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delti. Y le damos la bienvenida al ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ayer se anunció un nuevo plan de vacunación, lo hizo el propio presidente Sagasti. Se habla de una vacunación masiva. Entre los compromisos que se han asumido es que antes del cambio de gobierno, por lo menos deben estar vacunados todos los adultos mayores de 60 años. Y paralelamente a esto también se ha anunciado un sinceramiento en las cifras de los fallecidos, que es realidad diametralmente distintas cuando hablamos de lo del MINSA y hablamos del SINADEF. Señor ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Buenos días. Hemos leído bien el enunciado en el sentido de que antes del 28 de julio deben estar vacunados todos los mayores de 60 años en el Perú. Sí, efectivamente, ahora lo podemos afirmar, tanto porque ya tenemos garantizado que hay una cantidad de vacunas suficientes para ello, como también la capacidad organizativa, tanto en Lima como en regiones, para que eso pueda ser alcanzado. Los adultos mayores en el país son 4.150.000, de los cuales los mayores de 80, que es con los que hemos empezado, o sea, 80 a más, son más o menos 700.000. De ellos, 230.000 aproximadamente están en Lima y Callao. Esto ya empezó en las semanas atrás, y vamos a intensificar con esta campaña de estrategia territorial a partir del día de mañana, entre viernes, sábado y domingo, en 22 distritos de Lima y Callao debemos vacunar más o menos a 102.000 de estos adultos mayores, y la próxima semana, esto es en 22 distritos, he dicho, de Lima y Callao, y la próxima semana en otros 27 distritos de Lima y Callao, también jueves, viernes y sábado, viernes, sábado y domingo, con la precisión que quienes no, por alguna razón, no lograsen vacunarse en esos días, por ejemplo, en esta semana, para los 22 distritos de Lima y Callao que estamos señalando, lo pueden hacer todavía lunes y martes, para poder completar con todos ellos, y esperamos tener hasta fin de mes vacunados a todos los adultos mayores de 80 años de Lima y Callao, y seguimos avanzando con las regiones. De manera que hay un plan ya con un cronograma que asegure que antes de que ustedes dejen el gobierno a fines de julio, todos los mayores de 60 años en el Perú estarían vacunados. Efectivamente es así, Fernando, aparte de los que se consideraron en primera línea, ¿no? Los trabajadores de la salud, policías, pero esos están casi ya terminados todos, ¿no? Me parece, ¿o no? Así es, sí, se está terminando. En el caso de los trabajadores de salud está prácticamente concluido el proceso. En el caso de Fuerzas Armadas también se está terminando. Policía, que son un poco más, está todavía en curso, pero se va a culminar también antes de fin de mes. Y en el caso de los bomberos, que se inició hace 2 semanas, debemos culminar también de aquí a fin de mes. En el caso de Lima, eso va a permitir pasar a partir de la primera semana de mayo a vacunar a los entre 70 y 79 años, que son, digamos, 1 millón y pico, y dejar inmediatamente después a los de 60 a 69. Eso está planificado y esperamos, como hemos dicho, que hasta junio todos ellos deben estar vacunados, y poder ir atendiendo a otros grupos que también necesitan ser vacunados. De acuerdo a lo que se ha contratado, suscrito, el número de vacunas, esto ya lo anunció el señor presidente de la República, son 48 millones de dosis, que son 1 millón de Sinopharm, que fue lo primero que se empezó, 20 millones de Pfizer,
13.200.000 por el mecanismo de COVAX Facility y 14 millones por AstraZeneca. Todo eso suma 48 millones. No todo está llegando en este primer semestre, sino más o menos un poco menos de 10 millones de dosis. Eso nos permite prácticamente cerca de 5 millones de personas. Ahí están incluidas... Con las dos dosis, ¿no? Con las dos dosis, de aquí a julio estamos hablando, ¿no? Y está quedando 39 millones de dosis pactadas que van a empezar a llegar en julio, agosto, septiembre. Por lo tanto, las nuevas autoridades elegidas van a disponer de esta cantidad suficiente. Eso sin contar que se está negociando, por ejemplo, con la Gamaleya, que se ha avanzado mucho y está próximo a tomarse algún acuerdo. Eso es también por 20 millones de dosis, y parte de eso podría llegar en este segundo trimestre, y eso podría ampliar más aún la vacunación antes de que termine el gobierno del presidente Sagasti. Pero también se está negociando con Moderna, se está negociando con Johnson & Johnson, con CureVac, y por lo tanto estamos ampliando al máximo las posibilidades de compra, para poder dejar una cantidad suficiente, aún cuando se necesite, porque esto es algo que está todavía por ser decidido a nivel internacional, que se revacunen las personas cada año. Eso todavía no lo sabemos. Ninguna vacuna puede decir hasta el momento que su duración del efecto es más allá de un año, pero podría darse, como es el caso de las vacunas, por ejemplo, contra la influenza, ¿no? Que hay que vacunarse todos los años. Eso recién lo vamos a saber. ¿Sí? Ministro, yo quería preguntarle, ¿cuáles son los aspectos que se han afinado, que se han mejorado en esta nueva etapa de vacunación, en este nuevo cronograma? Porque en el anterior, lamentablemente, vimos a adultos mayores que no estaban incluidos, que no tenían la vacuna, a pesar justamente de que estaban, ¿no?, en la edad en la cual tenían que recibir, eran los más vulnerables. Sin embargo, no figuraban y denunciaban estos hechos. ¿Qué es lo que se ha mejorado ahora? ¿Qué nos garantiza que ahora todos estén incluidos? Bueno, que se ha compatibilizado sobre la base del padrón de RENIEC, que es el padrón fundamental en el cual estamos inscritos todos los peruanos, con otro padrón complementario, que es el de los extranjeros residentes en el Perú y que tiene la Oficina de Migraciones, porque todos van a ser vacunados, todos los residentes en el Perú, seamos peruanos o no, vamos a ser vacunados. Pero RENIEC ha hecho los ajustes necesarios y tenemos ahora un padrón muy completo que permite identificar a todos por ubicación, domicilio. Por eso la estrategia territorial es la mejor para llegar a los adultos mayores. Sí. Y va a ser la misma estrategia ya hasta el final para que todos puedan ser vacunados. Claro, podrían darse circunstancias que hemos encontrado en que de repente las personas han cambiado de domicilio y no están en el distrito, en el ámbito territorial. Eso no importa, porque igual deben acudir al centro de vacunación del distrito donde viven y ahí se regularizará su residencia. Vamos a hacer una pausa, ministro, le rogamos por favor, para regresar con más preguntas a esta hora en Ampliación de Noticias. Ya volvemos. 8:48, estamos entrevistando al ministro de Salud, Óscar Ugarte, que nos ha reiterado que antes del fin de julio podrán estar vacunados todos los adultos de más de 60 años en el Perú. Yo quería preguntarle sobre el caso de muchos, por lo menos no suficientes para que nos contacten aquí en RPP, mayores de 80 años que no han sido contactados y que en consecuencia no están vacunados todavía. ¿Qué es lo que ha pasado en esos casos y qué pueden hacer para vacunarse los adultos de más de 80 años cuanto antes? Justamente para ellos es esta vacunación que se inicia el día de mañana, dependiendo, claro, tendrían que entrar al aplicativo con su número del DNI, y ahí debería salir
dónde es su centro de vacunación, qué día le toca. ¿Cuál es el aplicativo, ministro, por favor? ¿Cuál es ese aplicativo que deben utilizar los adultos o sus parientes, ayudarlos con eso, para vacunarse cuanto antes cerca de sus hogares? Pongo el hombro. Basta poner en internet, pongo el hombro y va a aparecer el aplicativo donde hay una ventanita para poner el número del DNI e inmediatamente va a salir que está registrado en el padrón y que le corresponde tal centro de vacunación, tal día y horario. Si tuviesen alguna dificultad, hay otra alternativa, que es llamar al 113 y ahí tener la indicación necesaria si es que no ha podido hacerlo a través del aplicativo. También ese mecanismo de llamar al 113 debe ser utilizado por las personas que, por ejemplo, tengan algún nivel de discapacidad que no les permite acudir a los centros de vacunación. En esos casos se les va a dar, se les va a vacunar en sus domicilios y por lo tanto no van a tener que desplazar. Ahora, en la mayoría de centros de vacunación, por ejemplo, para los ciudadanos del Callao, el centro de vacunación para tanto el cercado del Callao como los distritos Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, etcétera, es el Real Felipe, que es suficientemente amplio y ahí pueden llegar, ya sea deambulando, acompañados obviamente por algún familiar o persona cercana, o en vehículos. Ahí se tiene también el mecanismo de vacunación en el vehículo, de tal manera que no necesitan bajarse, los van a vacunar sentados en su asiento y el tiempo suficiente de reposo, que son 15 minutos, y luego ya se le da su certificado. Estos centros de vacunación en vehículos están en casi todos los centros de vacunación, solo hay algunos porque por espacio no se ha podido implementar, pero la gran mayoría de estos 22 distritos que empiezan el día de mañana tienen también este mecanismo de vacunación. Muchas gracias, ministro. Quería preguntarle también sobre el caso de las vacunas Sinopharm, que no ha mencionado usted tanto, pese a que al principio es aquella con la que tenemos más contacto y las que llegaron primero a nuestro país. Entre tanto hubo el incidente lamentable del Vacuna Gate y no se habla mucho de eso. ¿Vamos a recibir o no más vacunas Sinopharm? A ver, le informo, Fernando. En el caso de Sinopharm, efectivamente que se inició las negociaciones ya tiempo atrás y que se dio una autorización sanitaria excepcional a final del mes de enero, entiendo. Se le dio esa categoría y no el registro provisional, que es el que, por ejemplo, obtuvo Pfizer, porque le faltaba parte de la información. Parte de la información era la certificación de los estudios, estos del ensayo en tercera fase, que demostraran tanto la eficacia como la seguridad, pero también la certificación de buenas prácticas de manufactura del laboratorio donde se hacen estas vacunas, en Beijing, que es una condición en la legislación peruana y en todas las legislaciones. Como en ese momento no presentaron toda esa información, pero había la información suficiente para autorizar, se dio esta autorización excepcional que tenía la siguiente limitación, que solo hasta el 28 de febrero se podía importar ese 1.000.000 de vacunas que fue el que se acordó limitadamente al inicio, y que el uso de esas vacunas solo podían ser hasta finales de este mes de abril. Esas condiciones no tienen... El uso de las primeras vacunas que llegaron sin esa autorización sanitaria excepcional, que es lo que usted señala, pero entonces, ¿cómo queda la gente? Y estamos hablando de los médicos, enfermeras, que han recibido la vacuna.
No, todos ellos están, mire, el 98% ya recibió la primera dosis y un porcentaje bien alto la segunda dosis, y tienen tiempo hasta estas 2 semanas, hasta fin de mes, para completar la vacunación. O sea, ahí no va a haber ningún problema. Todos los demás, por ejemplo, policías, ejército, bomberos y los adultos mayores, se están vacunando con la Pfizer, ¿no? Pero la pregunta era, ¿qué pasó con Sinopharm? Así es. Bueno, se han continuado las negociaciones y estoy en condición de informarle que anteayer ya DIGEMIT ha otorgado, por ejemplo, el certificado de buenas prácticas de manufactura, que era una de las condiciones, y por lo tanto entiendo que ya próximamente eso estará completo, todo lo que estaba pendiente, y ahí podrá retomarse la importación de otros lotes de vacuna. Pero eso está siguiendo su curso. Independientemente de eso, son los 48 millones de vacunas que ya han sido adquiridas, y que están llegando, el millón de Sinopharm que ya llegó, los 20 millones de Pfizer que están en proceso, están llegando, igual los. O sea, se puede decir que la vacuna china ya recibió la luz verde, por lo menos de DIGEMIT. Faltando una información que estaba complementaria respecto a la certificación esta de los estudios que allá hicieron, ¿no? Pero creo que eso se va a completar próximamente, por eso me parece que eso se va a reabrir. Pero independientemente de eso y de la seguridad de los 48 millones que ya se suscribieron con Pfizer, con COVAX Facility y AstraZeneca, se continúan las negociaciones, por ejemplo, con Gamaleya, donde la oferta es por 20 millones de dosis adicionales, parte de lo cual podría estar llegando en este trimestre que va hasta el mes de junio. Eso está bastante próximo a concretarse. También están las negociaciones con Moderna, con Johnson & Johnson, con CureVac, de tal manera que aparte de lo que nosotros consideramos que se va a conseguir, estos casi 5 millones de personas vacunadas antes de culminar el gobierno del presidente Sagasti, en el peor de los casos se está dejando adicionalmente 39 millones de dosis, ministro, para las siguientes autoridades. Ministro, sí. y una pregunta, ¿qué va a pasar con la vacunación a los miembros de mesa? Bueno, en esa en oportunidad anterior se señaló que no era precondición para su participación en las elecciones, pero sí por su participación, claro, iban a tener un momento preferente, digamos, sí, en la vacunación. Pero ya no hay tiempo para eso, ¿no? Para que quede claro, porque la gente, si no, se hace la ilusión de que efectivamente esa es una posibilidad, además teniendo en cuenta cuánta gente ha faltado, ¿no? Antes de la segunda vuelta no, pero la vacunación va a continuar en adelante, ¿no es cierto? Entonces, todos estos pedidos o solicitudes o propuestas hemos puesto en consideración el comité de ética. Ahí existe un comité de ética de la vacunación que está dando recomendaciones muy importantes justamente sobre las prioridades entre los diferentes grupos. El comité de ética, por ejemplo, fue quien dio todo el sustento de por qué, aunque pareciera obvio, digamos, los adultos mayores deberían estar en primer momento de la vacunación, ¿no es cierto? Y igualmente se está analizando el caso de las personas con comorbilidad que no sean adultos mayores, que la mayoría son adultos mayores y van a ser vacunados como tales, pero hay también menores de 60 años que tienen comorbilidades. Entonces, ¿en qué momento, con qué orden, con qué secuencia? Ahí nos está asesorando este comité de ética para poder responder en función de efectivas prioridades de riesgo que deben ser cubiertas, así como la facilidad con que esto se puede realizar. Entonces estamos en ese curso
y ahí se va a resolver esta pregunta que fue planteada. Sí, bueno, obviamente todavía no se ha resuelto esa pregunta que muchos se han hecho, pero en todo caso le agradecemos el intento, ministro Ugarte, sobre estas preocupaciones, que son las preocupaciones que tenemos inmediatas, ¿no? Vamos a ir, gracias, al gran resumen de la hora y regresamos con más en Ampliación de Noticias. Muchas gracias.